Doctor abogado Pedro Cruz Rodríguez, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y abogado de los Tribunales de Justicia por la Universidad de Guayaquil. Doctor honoris causa por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua. Muy bien. Estudios superiores de Filosofía y Letras en la Universidad de Guayaquil. Profesor honorario y visitante de varias universidades de América Latina, entre ellas Perú, Guatemala, Nicaragua, Colombia y Brasil. Ex intendente general de Policía del Guayas. Ex subsecretario de Trabajo. Ex consultor laboral para la Unión Europea. Conferencista en congresos sobre Derecho de Trabajo en América Latina y Europa. Ex profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad del Pacífico y Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil. Su opinión especializada es requerida por medios de comunicación en Ecuador. Vicepresidente internacional de la Asociación del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanellas, de Bolivia. Presidente de la filial de Ecuador de la misma asociación. Coordinador del Instituto Latinoamericano del Trabajo y Seguridad Social. Autor de libros sobre Derecho de Trabajo e investigador social y paz presidente del Instituto Iberoamericano del Derecho Deportivo de Sao Paulo. Miembro académico del Instituto de Derecho Laboral Ecuatoriano. Ha publicado sus ponencias, las mismas que se encuentran formando parte del libro sobre Derecho de Trabajo y Seguridad Social, compartiendo con otros académicos. Distinguido con reconocimientos, diplomas y medallas por sus intervenciones en congresos nacionales e internacionales en países tales como México, Nicaragua, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil e Italia. Representó a Ecuador en congresos virtuales desarrollados durante la pandemia de COVID-19, organizado por el Instituto Latinoamericano de Trabajo y Seguridad Social, dentro del primer Congreso Mundial sobre Derecho de Trabajo, por lo que fue nombrado coordinador académico para la sede en Ecuador. Muy bien. He leído ahí a grosso modo el amplio currículum de este gran amigo. Doctor, ¿qué criterio le merece en primer término esta ley orgánica de integridad pública publicada en el registro oficial el día jueves 26 de junio de 2025? ¿Qué criterio tiene usted para ya entrar después a las particularidades? Buenos días, mi estimado Osvaldo, amigos. A la audiencia de los profesores jubilados. A la audiencia de profesores de la Universidad de Guayaquil. Eso. Que me honro ser abogado de algunos de ellos. Sí. Me consta. Constitucionales. Conozco perfectamente bien la problemática. Está publicada en el registro oficial, es verdad. Y esta ley, mis estimados amigos, parece extraída del pasado, como dice el presidente, del viejo país. ¿Se acuerdan ustedes de la ley Trole 1 y Trole 2? En el tiempo de Yamil Maguab, en la que mediante un conjunto de normas se publicó y como un trole mismo, en cada vagón iba un cuerpo legal, en cada vagón iba un cuerpo legal reformando a otras. Por eso le llamaron Trole 1, Trole 2, que finalmente quedó sin valor ni efecto jurídico porque fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, no se llamaba Corte, Tribunal Constitucional. Esa ley, igualita a esta ley de integración, reforma varios cuerpos legales y entre ellos la ley de servicio público, que en el artículo 89 lo deroga, y vamos a leer qué dice el artículo 89. Deroga el artículo 89. Dice así: además de los derechos que les otorga en el artículo 23 de esta ley, las y los servidores públicos de carrera gozarán de las siguientes garantías adicionales. A. Estabilidad en sus puestos. Solo serán destituidos por las causas determinadas en esta ley y luego del correspondiente sumario administrativo. Correcto. Y B. Derecho preferente que en caso de supresión del actual puesto sean trasladados a puestos vacantes de naturaleza similar. Y el artículo 23 habla de los derechos de los servidores públicos, ¿verdad? Y dice que son derechos irrenunciables de los servidores públicos: A. Gozar de estabilidad en su puesto. C. Gozar de prestaciones legales y jubilación de conformidad con la ley, entre otros derechos. Es decir, que la ley de integridad pública, al derogar expresamente, dice, derógase el artículo 89, y al derogar el artículo 89, que a su vez nos traslada al artículo 23, también queda derogada
las garantías de la estabilidad en sus puestos y a gozar de las prestaciones legales y jubilación de acuerdo. O sea, si yo mal no comprendo, mi querido abogado, está establecida la garantía en el servidor público, ¿sí o no? Sí, tenía el derecho a gozar de la tenía. estabilidad. Tenía. ¿Y ahora? Ya está prácticamente derogada el derecho a gozar de la estabilidad en su puesto. Y de esa manera se trastoca. Es una ley regresiva, estimado Osvaldo, porque nos remontamos a la década del 60 en que se promulgó la primera ley de servicio civil y carrera administrativa, luego se llamó LOSCA y luego se llamó LOSEP. Sí, sí. Y en toda la historia, el servidor público de diferentes ramas del Estado iba ganando derechos, iba ganando estabilidad laboral, porque recordemos un poquito cómo era el país antiguo, ¿no? Venía un partido político, por decir el velasquismo, y arrasaba con todo. 5 veces presidente. Y 5 veces votaba a los servidores públicos. Entonces nadie tenía estabilidad. José María. Ya. Luego venía X, Y, Z partido político y otra vez votaba a los servidores públicos y otra vez se llenaba con los nuevos entonces, partidarios. ese sí era el viejo país, ¿no? Ese era el viejo país. Entonces, poco a poco los servidores públicos se fueron asociando, ganando el derecho de sindicalización, de firmar contrato colectivo, al amparo de la Constitución, que iba ganando también cierta preeminencia en los derechos laborales y derechos sociales. Se fueron constitucionalizando esos derechos que luego el Ecuador, por ser signatario de la OIT, tenía que respetar los convenios. ¿Qué es la OIT? ¿Qué es la OIT para la Organización Internacional del Trabajo, de la cual el Ecuador es signatario y pertenece desde el año de 1934. Organización que protege los derechos de los trabajadores públicos y privados. Muy bien. Consecuentemente, el Ecuador, al ser parte de la OIT, se compromete a respetar el derecho de asociación y de negociación colectiva y a establecer derechos que están por encima de la ley e igual condición que de los de la Constitución. Entonces, de lo que yo entiendo, esto es inconstitucional. Totalmente regresiva, inconstitucional por la forma y por el fondo, porque está vulnerando derechos adquiridos que ya ingresaron al patrimonio jurídico de cada servidor público con efecto erga omnes, es decir, respetado por todos, no pueden ser tocados, por eso que son intangibles, y además tiene una envoltura del jus cogens, que es aquel derecho en la que te permite que una vez que has adquirido por ley, por decreto, negociación colectiva o por constitución o convenios internacionales un derecho que te ampara, nadie te lo puede menoscabar, vulnerar, desconocer o anular, salvo que sean mejores, pero en este caso son peores. Eso le iba a preguntar. Son regresivos. Eso le iba a preguntar, mi querido abogado, y disculpe que la interrupción, porque le vamos a dar el tiempo necesario, pero si ya en este momento está publicado en el registro oficial, también hay un axioma jurídico que dice, dura lex sec lec, la ley es dura, pero es la ley. En este momento, publicada en el registro oficial, ¿es ley o no es ley? Está publicada en el registro oficial, es ley, pero ya anunciaron los gremios afectados que van a impugnar en procedimiento constitucional que se llama juicio de inconstitucionalidad de una ley, en este caso de la ley de integridad, que va a ser observada y tiene que ser observada por la Corte Constitucional, porque también nos estamos olvidando. ¿Usted tiene confianza? Bueno, yo creo que si no está contaminada la Corte Constitucional por los efectos políticos, debe salir por su fuero y decir, esa ley es inconstitucional por la forma y por el fondo en tales artículos, porque está afectando derechos irrenunciables e intangibles. En este momento nos acaba usted de ilustrar, inclusive con la lectura de la norma que estaba vigente y de la que ya no está vigente. Es decir, el servidor público en este momento debe estar con la presión arterial alterada. Por supuesto. Debe estar enfermo. Mire usted, que antes tenía el derecho, la garantía, la seguridad jurídica, que también está siendo vulnerada el artículo 82 constitucional, de que si había algún inconveniente, te habían observado porque faltaste, porque cometiste una infracción, de tener derecho a defenderte en un sumario administrativo.
Ahora ni el sumario va a existir. ¿Ya no hay? Ya no hay. ¿Y el debido proceso? Ahí queda. Ahí ¡Wow! queda anulado. Entonces ahora te hacen la evaluación cada 6 meses. O sea que es peor de lo que yo pensaba. Te hacen una segunda y si en la segunda no la pruebas, inmediatamente te mandan el acto administrativo de la desvinculación y vaya a reclamar ante los jueces si es que le quieren aceptar su reclamo de reintegro. Ya no va a haber, porque le estoy leyendo, Sí, antes así tenían vemos. el derecho a ser sumariados administrativamente, a defenderse, a objetar por qué me quieres desvincular. Ahora ya no, es una decisión unilateral y a veces inmotivada o injustificada de la entidad pública. Así de sencilla va a ser las cosas de aquí en adelante. Es decir, se legisla con las reglas, no con los principios. En derecho constitucional se debe primar a los principios, no a las reglas. ¿Cuál sería una regla al principio de estabilidad? Una excepción que el servidor público es faltón, ha cometido actos injuriosos, falta de Y probidad. aún a ese con el debido proceso. Con el debido proceso. Esa excepción no puede estar por encima del principio que se llama de la estabilidad, que debe acobijar a todos. Todos tienen derecho a la estabilidad. ¿Cuál es la excepción a esa regla? Que tú cometiste una infracción, pero esa infracción debe ser comprobada en un proceso administrativo llamado sumario que ahora no va a existir. Pero en todo caso, vienen las demandas de inconstitucionalidad. Bueno, pero ese en un aspecto. ¿Cuántos asambleístas fueron, joven David? ¿Cuántos? 84. 84 padres de la patria contra los servidores públicos. Porque esto ha afectado a la familia, ha afectado a la integridad del hogar. En este momento, esa persona que está en su trabajo y al notar que por esta malhadada, digo yo, norma jurídica publicada en el registro oficial, en este momento está en peligro, en grave peligro, su estabilidad laboral, que no es nada más que la estabilidad del hogar, pues, la manutención de sus hijos, de la familia. Pero también hay otra norma que hace relación con la jubilación. ¿Qué nos podría decir sobre aquello, mi querido abogado? En el ámbito de los profesores, del magisterio, el que se quiera ir con el derecho compensatorio económico que establecía el Estado, creo que era 52.000, algo así. 53.100. Ya. Tienes que esperar hasta los 65 años, tienes que seguir laborando hasta los 65 años. Si no, no recibes ese bono económico. Y tendrías que jubilarte a los 65 años, es decir, aumentaron 5 años. Pero yo vi que el señor director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de parte de la Presidencia de la República también han emitido sendos comunicados, dice que no se ha alterado la edad para la jubilación, dicen. Sí, si tú quieres seguir trabajando después de los 60, lo puedes hacer hasta los 65 para gozar ese bono, pero si te retiras a los 60, una vez cumplidos los requisitos legales y reglamentarios, porque estás enfermo, tienes una enfermedad catastrófica, degenerativa, XY razón, te vas solamente con la liquidación de tu tiempo de servicio y nada más, lo cual sí es regresivo, porque antes todos te llevaban su bono económico. Acuérdate tú que antes se jubilaban y recibían su bono. Hasta hace poco, hasta 2 o 3 años atrás, se pagó ese bono económico a todos los profesores que se iban a gozar del jubileo, de la jubilación. No, eso se está pagando inclusive a todos quienes se han jubilado hasta el año 2025, inclusive con esta nueva ley, esta ley orgánica reformatoria, varias leyes de la discriminación por edad en el sistema laboral, que fue publicada hace poco. Léale la publicación. ¿Fue publicada cuándo? El miércoles 14 de mayo de 2025. Una ley publicada en mayo. En mayo se decía que ya no se puede discriminar por edad.
Usted puede jubilarse cuando lo desee. Sin embargo, con esta otra nueva derogatoria que debe derogar esta de acá, ¿no? Ahora el asunto está diferenciado. Es verdad, usted sí puede jubilarse a los 60 años de edad con 360 imposiciones, pero como ya el experto laboral nos los acaba de indicar, el doctor Pedro Cruz Rodríguez, ya no hay el pago de la compensación. Y esa es la esperanza del servidor público, porque el servidor público no es que es una persona de recursos económicos solventes. Osvaldo. Ahora tiene que esperar. Dígame. Aquí entramos a otra violación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Perfecto. El convenio 111 de discriminación en el empleo. Ya. Que dice que nadie puede ser discriminado en el orden laboral, ¿verdad? Y por su edad. Y el artículo 11 de nuestra Constitución establece el principio de igualdad y no discriminación por sexo, religión, orientación ideológica, orientación sexual, condición social, económica y por edad. ¿Qué significa eso? Que estas disposiciones que son infraconstitucionales, la que tú tienes allá y esta de aquí, son disposiciones infraconstitucionales que no pueden estar por encima de la Carta Magna, no pueden estar desconociendo los principios que rigen la garantía constitucional a no ser discriminado. ¿Qué dice el artículo 425? La supremacía de la Constitución, el orden jerárquico jurídico constitucional que viene desde aquel famoso jurista Hans Kelsen, la pirámide de Kelsen. Arriba, la Constitución y los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Luego, las leyes orgánicas, luego las leyes especiales, las leyes ordinarias, los decretos, los reglamentos, las ordenanzas y al último la resolución. Entonces, esta ley que discrimina por edad a los servidores públicos está vulnerando el principio constitucional de discriminación y de no igualdad. ¿Por qué? Porque una ley inferior no puede estar por encima de la Carta Magna, que es la ley de leyes, la ley suprema. Entonces, ahí hay una objeción constitucional para que entre en vigencia. Y consecuentemente, como va a ser objetada, los jueces de la Corte Constitucional, solo aplicando el artículo 11 y el convenio 111 de la OIT, se viene abajo esa discriminación de que están siendo objeto los servidores públicos. Tenemos mucha tinta todavía, mi querido doctor, pero lamentablemente el tiempo se nos vino encima. Hubiésemos querido contar, ojalá haya una nueva oportunidad, porque se nos quedan muchas cosas, ¿no? Entonces, lamentablemente el tiempo se nos vino encima, mi querido doctor. Pero permíteme, Osvaldo. Sí, cómo no, le voy a conceder, Pedrito, aquí no importa, unos 2 minutitos más, 5 minutitos más nos da Pedrito. Ya. A ver, mi querido Pedro también. El viejo país, que tanto alude el presidente, y con debido respeto se lo digo, que ahora hay el nuevo país, o se va a crear el nuevo país. Miren, mi estimado amigo, se lo muestro. ¿Qué dice aquí? Ecuador, caso 2684. La Organización Internacional del Trabajo de la OIT observa al gobierno del presidente Rafael Correa Delgado por violación de los derechos de libertad sindical y contratación colectiva previsto en los convenios 87 y 98. ¿Y qué le dijo la OIT al representante del viejo país, según nuestro presidente que dice que estamos en el nuevo país? Entre otras, considerando, le dice, con respecto a la vigencia de la contratación colectiva, el comité pide al gobierno y a las autoridades competentes para dictar nuevas normas laborales que realicen consultas con profundidad y con suficiente tiempo con las organizaciones de trabajadores y de empleadores a efecto de llegar en la medida de posible a soluciones compartidas. El comité de la OIT le pide al gobierno que restaure el derecho de negociación sobre materias que afectan las condiciones de trabajo, la vida de los trabajadores y que le informe al respecto. En cuanto a la imposición de la revisión de las cláusulas de los contratos colectivos, declaración de nulidad, modificaciones, la vigencia del convenio 2, 4 y 8,
por decisión unilateral de esta comisión, el comité subraya que el control de las cláusulas supuestamente abusivas de los contratos colectivos no debería corresponder a la autoridad administrativa, que en tratándose del sector público es juez y parte a la vez. Y no los puede anular, dice aquí el comité. ¿Por qué? Porque los mencionados acuerdos ministeriales y sus efectos, que ya violan gravemente el principio de negociación colectiva consagrado en el convenio 98, así como indica si el convenio, el mandato constituyente número 8 es compatible con un control exclusivamente judicial del carácter abusivo. Es decir, los profesores tienen contrato colectivo, están amparados en el convenio 87, en el convenio 98. Los trabajadores eléctricos están amparados en el convenio 87, en el convenio 98. Los trabajadores telefónicos están amparados en el convenio 87, en el convenio 98. Los trabajadores petroleros, etcétera, etcétera, están amparados. ¿Y qué hizo en ese entonces el viejo país? Los quiso anular. Sí, claro, sí sabemos eso. Los quiso anular, los quiso desconocer. Usted también creo que intervino allí como defensor de esos trabajadores. Así es, doctor y Pedro. gané algunos juicios. Y ¿Sí? la OIT le jaló la oreja al viejo país. Y le Sí. dijo, señor Correa, usted no puede hacer lo que le da la gana. Ningún ministro, ni ningún presidente, ni contralor, ni procurador puede anular un contrato colectivo, que es lo que quieren hacer ahora en el nuevo país. Osvaldo, por favor. Sí, estamos Y la claros. UNE se basa su ejercicio en el convenio 87 de la sindicalización. Entonces, esos son derechos progresivos que están queriendo ser anulados, desconocidos o menoscabados por el llamado nuevo país. Entonces, el gobierno tiene, escúchame bien, Osvaldo, y amigos jubilados de la Universidad de Guayaquil, Y la gran audiencia que tiene el programa Universidad del Aire. tiene hasta el 1 de septiembre de este año para que informe qué medidas va a tomar para restaurar la vigencia de los convenios 111, 95, 87 y 98, porque si no, lo van a observar como lo observaron al viejo país. Señor presidente, con respeto le digo, por favor, infórmese. Este es el documento que usted no lo tiene, ni algunas de sus autoridades tampoco lo tienen, pero yo se lo puedo proporcionar para que no viole los derechos de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la educación, de los trabajadores del sector eléctrico y telefónico, porque ya la OIT la tiene en rojo la condición de empleador del Estado ecuatoriano. Agradecemos la presencia del doctor Pedro Cruz Rodríguez.